Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que nos acompañen una vez más en estos conversatorios internacionales, que continúe ese interés, porque si no ya los voy a terminar. No, no es cierto. Me da mucho gusto que sigan con nosotros acompañándonos. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que es sobre la genética criminal, el gen del mal. ¿Cómo se genera este tipo de gen? ¿Quién lo trae? ¿Cuáles son las características? Bueno, pues el día de hoy el doctor Carlos Alberto Rodarte González nos va a hacer favor de ilustrarnos sobre este tema que es muy poco conocido, sin embargo, para nosotros es muy importante, pues como todos los temas que hemos traído hacia ustedes para que se nutran y tengan mayor información, traer este tipo de temas que si son poco conocidos, ustedes sean de los pocos que lo conocen, ¿verdad? Me gustaría hablar un poquito de la semblanza de manera muy breve sobre la semblanza del doctor Carlos Rodarte. Él es doctor en inmunología molecular por el Instituto Politécnico Nacional, tiene un doctorado en ciencias forenses por CECIJUC, tiene un doctorado en educación por la Universidad IESPRO y ha hecho diferentes diplomados en genética forense, es perito, tiene diplomados en grafología y grafoscopía y es director del Grupo Genómica Molecular de México S.A. de CB. Bueno, pues con esa brevedad de la semblanza se pueden dar una idea de quién es el doctor Carlos Rodarte y me gustaría que el maestro Carlos Ávila pues nos haga el favor de darle la bienvenida al doctor Rodarte. No sin antes comentarles y reiterarles la mecánica, vamos a escuchar la exposición del doctor y los que quieran ir participando ya sea a través del chat o levantando su mano, con todo gusto les damos el uso de la palabra. Maestro Carlos Ávila, por favor. Muy bien, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando, que está presente esta tarde-noche, un viernes avanzado ya el mes de mayo, eh, permitiéndome presentar al doctor Tocayo, don Carlos. Le saluda Carlos Ávila de Colegio Universitario Ávila de Costa Rica. Es un honor para nosotros tenerlo en estos conversatorios internacionales en el cual buscamos una interferencia, un enlace de una serie de temas que nos ayudan a comprender mucho mejor una particularidad o una extensión sobre muchos temas como desde la criminología, criminalística, la parte psicológica. Hemos al inicio comentado que a través de estos conversatorios pues nacen temas que a veces nuestros países aún no los ha desarrollado, de tal manera que este conversatorio internacional tiene ese gran objetivo de poder contactar a personas con el talento como usted, doctor Carlos Rodarte, que nos pueda dar y brindar esa experiencia tan enorme. El título por sí es un título bastante llamativo, ¿verdad? El gen del mal, de tal manera que no dudamos que sea una exposición que nos va a tener así como sentados atentos a su tema. Doctor Carlos Rodarte, pues sea bienvenido y le damos el micrófono para que usted se dirija a esta audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto y un placer el poder estar aquí con ustedes, básicamente compartiendo un poquito de lo que hemos ido cosechando a través del estudio, a través de la experiencia, porque sí son temas bastante, primero, complejos, segundo, controversiales, y tercero, yo creo que estamos en una pauta muy importante a través de lo que conocemos hoy en día como genómica, que ya casi la dejamos atrás para entrar a una área nueva, que es la proteómica, pero que una va llevando a la otra y que con ello, pues obviamente nos han esclarecido N cantidad de preguntas y hemos encontrado muchas asociaciones en base a concordancias que nos puedan llevar pues a entender esa famosa conducta criminal que es a la que nos dedicamos, nos enfocamos
y pues obviamente es importante conocerlo desde los diferentes aristas que nos permitan entonces llevar al conocimiento de todos nuestros nuevos pupilos, ¿no? Mucha gente no se dedica a estas áreas precisamente por la complejidad de los temas, pero sí es bien importante entender que cada uno de ellos va dando un eslabón en esta cadena dentro del ámbito forense y criminal, ¿no? Entonces, es un placer, doctor, estar con ustedes y compartir un poquito de esta cosecha y esperemos que, bueno, pues haya muchas preguntas porque ahí es donde retroalimentamos todos y sobre todo que nos quede claro estos temas porque de repente se nos escapan los términos, pero cada vez juega un papel más importante la parte de la genética dentro de los tribunales, no solamente como identificación humana, sino tal vez con explicaciones de conductas aberrantes, conductas antisociales, que evidentemente nos van llevando a esclarecer cuestiones muy peculiares dentro de los tribunales. Entonces, partiendo de eso, si nosotros pensamos que solamente porque una persona padezca algún tipo de esquizofrenia pueda quedar fuera de un juicio o ser tratado de una manera diferente, bueno, probablemente esto nos pueda ayudar para poder esclarecer que realmente, genéticamente, tiene esa tendencia a desarrollar esa esquizofrenia o es parte de la táctica del abogado para poder ayudar un poquito a quien cometió el acto delictivo. Entonces es un placer, doctor, estar aquí con ustedes y pues esperemos que todos disipemos esas dudas que tenemos y sin lugar a dudas es un gusto conocerlos a todos ustedes. Gracias, doctor. ¿Usted transmite su presentación o quiere que le apoye? Ayúdeme, por favor, Mati, por favor. Sí. Espérame un segundito. Un segundo, ¿sí? Gracias, gracias. A ver, maestro, usted me va indicando. Ok, bien. Bueno, pues vamos a abordar este tema bastante, como lo decía el doctor, bastante perturbador de alguna manera, porque realmente no sabemos nosotros hasta dónde contemplar que nuestros genes puedan tener un indicio de activar diferentes conductas antisociales que nos puedan llevar a cometer un acto delictivo. Entonces, bueno, la llamamos esta ponencia como genética criminal, básicamente aquellos genes que puedan incursionar en despertar una conducta antisocial a través del famoso gen del mal, ¿sí? Entonces, el primer punto, decimos nosotros, para podernos empapar de toda esta situación que estamos hablando, el primer punto pues es la famosa violencia, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros como violencia? En ese contexto decimos que estos términos de violencia, pues básicamente es el uso intencional de la fuerza física, las amenazas y abusos a través del
del lenguaje, es decir, a través de lo verbal, en cualquier individuo, en cualquier grupo, en cualquier comunidad. Esa violencia se puede presentar en cualquier tipo de aglomeración social. Sin embargo, pues básicamente, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues va a tener daños psicológicos, físicos, económicos, sexuales y en algunas ocasiones que nos lleva a algo más fuerte como la pérdida de la vida. Si hablamos nosotros entonces en términos de violencia, tenemos un ciclo básico de ello. Hablando del ciclo de la violencia, podemos decir que inicia con una fase de agresión, una fase que vuelve a ser reconciliado entre las convivencias y las conductas humanas y una fase de acumulación de atención. Cuando el individuo llega a esa fase de parte que llamamos nosotros violencia, que ya se puede manifestar no solamente en esas agresiones iniciales, sino en una situación que puede comprometer más la existencia humana. ¿Sí? En este sentido, si nosotros hablamos de violencia, pues obviamente lo importante aquí es detectar qué es lo que está sucediendo y sobre todo darnos cuenta de que todos los seres humanos, pues evidentemente tenemos este tipo de conductas. Al ser así, al tener este tipo de conductas, entonces la primera pregunta que nos surge es, entonces, ¿somos capaces todos de violentar? La respuesta es sí, efectivamente todos tenemos esa capacidad de hacerlo bajo un sistema propio. Este sistema conocido como sometimiento hacia el estrés. Cuando tenemos nosotros entonces este estadio, este momento, esta situación, entonces la respuesta es sí, sí somos capaces de interactuar, sí somos capaces de violentar y sobre todo si somos capaces en algún momento dado y dadas las circunstancias, estos son términos muy particulares y muy peculiares, somos capaces entonces de cometer un acto ilícito. Que nos viene obviamente a través de la conciencia, perdón, de la inconsciencia y nos viene a través de los impulsos que en muchas ocasiones nosotros no alcanzamos a regular. ¿Sí? Ese es el punto importante y ese es el punto que nosotros sabemos que a través de la genética vamos produciendo N cantidad de proteínas en cualquier situación psicoemocional que nos lleva a perder esa conciencia. Y al momento de llegar a ese punto, evidentemente nos lleva a cometer un acto ilícito. Entonces, punto importante es entender ese término de violencia. Punto segundo importante es entender que todos somos una maquinaria biológica, la cual a través de la información genética que contenemos y que tenemos, en actividad constante, nos puede llevar entonces a cometer esos actos ilícitos. Entonces, ¿somos capaces de hacerlo? Sí, sí somos capaces. Tenemos información genética que nos conduce, por lo menos la información genética que nos va a codificar para la formación de ciertas proteínas que tienen que ver con la alteración, con la excitación, con la parte psicoemocional alterada, sí, también las tenemos y sorpresa, de una manera totalmente constitutiva. Es decir, constantemente las estamos produciendo. La siguiente, Mati, por favor. Bien, entonces, si hablamos nosotros de violencia, ya lo mencionamos un poquito, existe la violencia física, que obviamente puede causar muerte, un daño o sufrimiento, sobre todo en nuestro cuerpo. La violencia psicológica, vamos a definir esto como destruir esa parte emocional tan importante llamada autoestima que denigra a cada individuo como ser humano. Cuando se logra perder esa autoestima, se logra perder muchas capacidades, no solamente de llevar a cabo tu vida cotidiana, sino de planear, sino de vivir constantemente con esa alegría que te pueda producir esa autoestima totalmente sana. Si hablamos nosotros de una violencia o abuso sexual, es obviamente cualquier acción que fue sin consentimiento alguno, que hubo fuerzas, que hubo agresión verbal o corporal. En este caso, independientemente que exista una penetración, existe una relación sexual, la cual tiene punto importante de obligación y sobre todo el acoso sexual. Todo lo que llega en ese momento hacia esa vivencia, no sabemos toda la serie de proteínas que se producieron
para que esa persona mostrara no solamente los sentimientos de miedo, los sentimientos de agresión, los sentimientos de violencia, sino físicamente y a nivel de nuestro cuerpo, todos los cambios hormonales, todos los cambios a nivel de neurotransmisores que se fueron presentando para que esta persona acentuara con mayor intensidad ese sentimiento de violencia o de abuso. Ese es un punto totalmente importante porque vamos sumando entonces no solamente vivencias de nuestro entorno, sino también vamos sumando la capacidad de producir en exceso esta cantidad de neurotransmisores o de hormonas que nos pueden activar la excitación, tal es el caso del cortisol, que nos puede llevar entonces a convertirnos en una persona que puede desarrollar esa capacidad para en un futuro transmitir nuevamente a través de la experiencia vivida, pues obviamente ese sentido de violencia también. ¿Sí? La siguiente, Mateo. Entonces, bueno, este es un cuadrito un poquito extenso, por ahí esperemos de hacerles llegar la presentación para que ustedes las tengan, junto con las citas bibliográficas, que ya ahorita por la premura de los tiempos no alcancé a citarle la presentación, pero con gusto les comparto los artículos que puedan leer un poquito más al respecto y que puedan tener, pues, sobre todo esa información que les pueda ayudar. Entonces, dada esa situación que hablamos anteriormente, si hablamos nosotros de una psicobiología de la agresividad y la violencia, nos vamos a dar cuenta que existe una rama súper importante que conocemos como la bioquímica precisamente de la sexualidad, la psicobiología que se presenta en este sentido, la biología que implica todos los cambios psicoemocionales a través de la producción de proteínas que vienen escritas en nuestras secuencias génicas que todo mundo llegamos a conocer. Aquellas hormonas que nos van a ayudar a desarrollar una conducta agresiva, de tal manera que con cada uno de estos componentes que presentamos cotidianamente, nos damos cuenta que existe una sumatoria de N cantidad de factores, no solamente psicosociales, sino factores biológicos que van a determinar nuestras conductas violentas. De repente lo hacemos de forma inconsciente y cuando llegamos a tener un patrón de conciencia, es allí cuando preguntamos qué está sucediendo a través de esos cambios que en muchas ocasiones ni yo mismo conocía. Es decir, si yo anteriormente no presentaba conductas de agresividad, ¿por qué las estoy presentando ahora? ¿Qué viví en mi entorno social que me hicieron activar N cantidad de situaciones biológicas, como el caso de hormonas en niveles excesivos, que hoy en día me están llevando a reaccionar de una manera mucho más agresiva de lo que lo hacía antes, o en muchas ocasiones ni siquiera me había dado cuenta que hoy estoy en otro estadio psicoemocional, influenciado por las hormonas que yo mismo aprendí a través de la interacción social. Ese es un punto importante en el cual tenemos que poner hincapié, porque independientemente si existe un gen que nos lleve a desarrollar conductas violentas, por lo menos sí tenemos la habilidad de conformar proteínas que nos van a activar esa conducta con régimen psicosocial que sí nos puede llevar a cometer conductas de tipo delictivo. ¿Sí? Y eso es un punto que sí quiero que todos tengamos claros, porque básicamente toda esta psicobiología viene básicamente determinada a través de mi secuencia génica. ¿Qué tanta capacidad tengo para poder sintetizar estas hormonas, estos neurotransmisores que me van a ayudar a acentuar lo que me está pasando? ¿Sí? La siguiente, Mati, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ello? O sea, el hablar de genética de violencia, el hablar de la expresión génica para poder justificar los actos delictivos, evidentemente no tiene un estudio pleno de ello, pero sí existen estudios que nos van acercando a la explicación de qué es lo que está sucediendo en la mente humana que los lleve a tener conductas antisociales y sobre todo que los lleven a cometer los actos delictivos. Una cosa es pensarlo, la posibilidad de cometer el acto delictivo, y otra cosa es que logre ejecutarlo, sobre todo si se trata de un evento de tipo inconsciente. Es allí donde me preocupa más el que podamos encontrar una respuesta para poder entender
si realmente esa psicobiología viene a través de la interacción génica o solamente viene de los patrones atendidos y vividos a través de los eventos traumáticos que me van llevando a desarrollar este tipo de situaciones. Si bien existen esas perturbaciones estructurales en el cerebro, básicamente la pregunta es si esto tiene una relación estrecha con el comportamiento violento que se va entendiendo o solamente es producto de la síntesis biológica de todas estas hormonas, de todos estos neurotransmisores que me van a conducir a que desarrolle una conducta antisocial totalmente de manera inconsciente. ¿Sí? La siguiente, Nati. Si nosotros hablamos entonces de todo este tipo de situaciones, pues obviamente vamos a embebernos un poquito más en la síntesis de proteínas, cómo se lleva a cabo. Todos sabemos que tenemos células, todos sabemos que tenemos una estructura de ADN donde viene contenida toda la información genética que se va a expresar y mucha de ella no se va a expresar. En ese contexto, entonces, sabemos que hay regiones de nuestro DNA que están totalmente estudiadas y otras están sin conocer aún. A pesar que hoy en día ya tenemos secuenciado todo el genoma humano, sabemos que bases nitrogenadas están presentes, pero no sabemos en conjunto esas bases nitrogenadas qué están conformando y a dónde nos están llevando. Si bien es cierto que nosotros entendemos que las secuencias nucleotídicas están presentes en nuestro ADN y que tienen una interacción intacta, entonces, ¿por qué existen personas que no logran controlar sus emociones, sus impulsos y les gana el subconsciente de cometer un acto totalmente ilícito? Si nosotros hablamos de esa secuencia génica, pues obviamente nos vamos a ir a la presencia de nuestro núcleo con la síntesis de nuestra secuencia de ADN a través de un RNA mensajero, el cual llevará la información genética hacia los ribosomas para poder traducirlos hacia las proteínas. El punto importante aquí es que sabemos nosotros que todas las secuencias génicas que se van a traducir a través de los ribosomas nos van a conformar una proteína y esa proteína posteriormente tendrá una función. Cada uno de los neurotransmisores, cada una de las hormonas tienen una región proteínica que les va a dar esa funcionalidad para que nosotros podamos ejecutar ciertas y cuáles acciones. De tal manera que así como tenemos proteínas que nos conforman músculo, que nos conforman la piel, que nos conforman muchas regiones de nuestro cuerpo, también conforman muchas hormonas que si bien es cierto no las vemos, sí juegan un papel terriblemente importante en nuestro comportamiento y en nuestras funciones cotidianas diarias. Así como existen genes constitutivos que todo el mundo los podemos tener expresados, ¿qué va a suceder con aquellas regiones génicas que se nos sobreexpresen y entonces nos hagan cometer situaciones aberrantes? Sabemos nosotros que si yo hago un aumento de síntesis, por ejemplo, de serotonina, evidentemente ese aumento de serotonina me va a llevar a tener una cefalea migrañosa. Si yo tengo una cefalea migrañosa, voy a estar incómodo con mi situación, con mi entorno, con mi familia, con mi mundo primordial. De tal manera que se trata de tener todos estos efectos de los neurotransmisores en un efecto regulatorio básico que me permitan tener, obviamente, una calidad de vida. Si nosotros sumamos cada una de las influencias de estas proteínas a través de nuestra vida, pues entonces vamos a tener que vamos a estar incómodos con la vida misma. De tal manera que eso es lo que se trata de evitar. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en esta diapositiva, tenemos un genotipo de un gen que se llama MAOA1, dice que implica una baja expresión, eso se va a traducir hacia una proteína que es una enzima que se llama monoaminoxidasa A. Este monoaminoxidasa A tiene la capacidad de acentuar la concentración de serotonina y esos niveles de serotonina, como lo hablábamos ahorita en una ocasión, pues esos aumentan las conductas de tipo de excitación, por lo tanto el cerebro se manifiesta en muchas ocasiones en sobreexcitación o se presenta con cefaleas migrañosas. Obviamente la presencia de este genotipo MAO1 no nos conviene tenerlo sobreexpresado porque entonces tendremos
personas hiperactivas con una situación de excitación excesiva, lo cual nos va a llevar obviamente pues a cometer muchos errores y a estar, como decimos nosotros, a la expectativa de qué nos está sucediendo alrededor. ¿Sí? Por eso es importante que todas estas secuencias génicas que codifican para estas proteínas sean en un nivel adecuado para evitar cualquier tipo de complicación. Y guardemos esta información en stand-by porque ahorita la vamos a retomar nuevamente. La siguiente, Mati. De tal manera que si nosotros hablamos cuáles son las características básicas que desarrolla un psicópata, pues obviamente, ¿qué va a pasar? A veces decimos que la persona es buena onda, que me cae muy bien, ¿sí? Que también tiene algún tipo de maltrato hacia los animales, que presenta algún tipo de gusto por la piromanía, hay una autovaloración exagerada, hay remordimientos, hay culpas, pero este tipo de sentimientos en nuestra sociedad nos hemos acostumbrado tanto a vivirlos que los atribuimos al estrés, los atribuimos al ajetreo de vivir en una ciudad bastante poblada, lo sumamos a las cargas de trabajo exageradas, lo sumamos a la cantidad de trabajos que logramos tener, que nos vamos acostumbrando y los vamos viendo de una forma muy común en nuestra sociedad. Sin embargo, una sobreexpresión de cada uno de estos sentimientos, pues obviamente no es sano y nunca lo va a hacer. Situaciones de empatía, de manipulación, personas que exageran con la mentira, que consiguen lo que desean a como de lugar, que son capaces de adaptarse o no adaptarse si así lo desea. Las tendencias de mentir de forma patológica, una forma de llevar una vida sexual demasiado exagerada. En muchas situaciones que presentan estas personas, van a tener conductas que te pueden hacer pensar que pueda tener una tendencia hacia la parte delictiva. Si bien es cierto que sabemos a través del estudio de los casos de los asesinos seriales, generalmente presentan un coeficiente intelectual superior al de la población en general. Precisamente son personas bastante inteligentes que son capaces de crear sus propias historias a través de las treguas que van a ejecutar en sus actos delictivos. Muchos de ellos logran evadir la justicia precisamente por esa capacidad que tienen para poder planear y plantear lo que van a vivir en ella. Entonces, la gran mayoría de los asesinos seriales juegan con esta carta principal, que es la empatía social, el carisma que pueden llegar a tener para convencer al resto de las personas. ¿Sí? La siguiente, Mateo. Entonces, es imposible nosotros asegurar hoy en día que realmente la genética juega con este papel, pero sí podemos hablar y decir que realmente existen genes que sobreexcitan la expresión de las proteínas y entonces de ahí que nosotros pensamos en estas frases y decimos los desalmados criminales no deberían hacernos olvidar que también existen los desalmados sociales. Es decir, están inmersos en nuestra sociedad y nosotros en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. Naturalezas duras que caminan básicamente sobre los cadáveres en donde ellos ejecutan sus acciones. ¿Sí? Estos puntos, esta frase es bastante intensa, bastante declarante de lo que existe a través de una mente criminal que nos define primero pues cómo definimos el crimen y cuán severo es el desorden mental que pueda tener esta persona a través de la sobreexpresión de neurotransmisores que me van a decir si el crimen realmente es definido como defensa propia o fue intencionalmente planeado y ejecutado para poder cometer el delito, pero de una manera casi perfecta a través de un desorden mental que te lo confiere esa sobreexpresión de genes que conducen a una sobreexpresión de proteínas y que si nosotros los cuantificamos en el suero de estos delincuentes, nos vamos a dar cuenta que efectivamente existe una sobreexpresión de esas proteínas que tienen un efecto biológico dentro de nuestra conducta cotidiana que nos va a llevar a tener una conducta totalmente antisocial.
¿sí? Una forma totalmente excitada que puede conducir a un crimen. Sin embargo, el hablar nosotros de un psicópata, la pregunta que nos surge es decir, ¿podemos decir que son psicópatas antisociales todos los que cometen algún delito en su vida? Y el ejemplo clásico es, tú tomas un grupo de personas, tú les preguntas, ¿eres un asesino? Inmediatamente el alto porcentaje te contestará que no. Pero si tú los sometes a un estrés, a una situación donde ellos imaginen qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, si les comentas que están matando a su mamá, que están matando a su hermano, etcétera, ¿cómo sería su reacción en este caso de forma inmediata a través de la producción de los neurotransmisores que casi a través de la imaginación que conlleva la excitación y a la activación de tu material genético para la producción de las proteínas, existe un cambio en esa persona en la tensión arterial, existe un cambio en esa persona en el ritmo cardíaco, que los vas a llevar a conducirlos a que te contesten que sí pueden ser capaces de cometer un crimen, en defensa de todo lo que ellos emocionalmente están involucrados. Entonces, podemos decir que los psicópatas antisociales, todos los que cometen algún delito en su vida, son realmente psicópatas, o existen las cárceles llenas de personas que de alguna manera, de forma inconsciente, lograron desarrollar esto. Habrá personas que lo hicieron en forma de defensa y habrá personas que realmente aman el poder, el cometer un acto ilícito. ¿Sí? Entonces ahí existe la diferencia entre una situación y otra. ¿Quiénes realmente lo cometen por someterse a un momento de estrés y quiénes realmente aman y disfrutan lo que están haciendo? ¿El siguiente? Entonces, ese diagrama de causa y efecto, pues obviamente va a ir implicado la forma de violencia, los vicios que presentan las personas, en este caso las drogas, el alcohol, van a jugar un papel importante en la conducta humana. Los patrones que hemos seguido a través de la violencia en los entornos, como los malos tratos, los acosos, los celos, la manipulación, las enfermedades como depresiones, estados de enfermedades adquiridas, la obesidad, que te van a llevar obviamente a tener un acúmulo de factores psicosociales, de factores emocionales, a través del uso de diferentes sustancias, con las diferentes carencias que se van presentando en nuestro entorno social. Y otra cosa es la causa, que aunque el individuo haya crecido en el mejor hogar, tenga todo lo que desea, sea un profesionista exitoso, sea una persona capaz de dar amor, incluso tiene esos momentos de activación y esos momentos de necesidad de cometer un acto ilícito a través no solamente de su consciente, sino a través de esos cambios en la expresión de proteínas que lo llevan a tener esa necesidad de violencia, de crimen o básicamente de una conducta muy, muy antisocial. La siguiente, Mati. De tal manera que, bueno, todo el mundo tenemos ese círculo de violencia que básicamente, pues, lo vivimos todos, los hemos pasado siendo adultos, en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido en el trabajo, en la familia, con la pareja, y entonces ese estado de tensión se convierte en un estado de agresión o un estado de recuperación de la convivencia humana, y en ese círculo social puede presentarse constantemente. Sin embargo, hasta dónde es sano el tener esas experiencias y hasta dónde es sano el que no estalle una violencia con agresión física, psicológica o sexual, en donde la mujer, pues obviamente, se mantiene en su estadio por un contexto social y que evidentemente la mayoría de las familias terminan siendo destruidas con la subsecuente consecuencia del estado psicoemocional de los hijos. Es ahí donde nos debemos de preocupar por entender si realmente el entorno es lo que nos define la conducta o si realmente existe esa frecuencia genética que nos traduce a las diferentes formación de proteínas que nos lleven a desarrollar
una conducta bastante antisocial, o si realmente lo que vivimos en nuestra vida es parte de lo que nos acentúa lo que ya por naturaleza a través del ADN Dios nos confirió, ¿sí? Y entonces ahí es donde está la respuesta más importante. La siguiente. Entonces, ese fenómeno biosocial, porque incluso a través de los programas que hoy en día observamos, a través de las series, a través de todo, es verdad que fomentan la excitación en este sentido. Este fenómeno biosocial, pues obviamente es una perspectiva que ni la biología ni el ambiente van a ser suficientes por sí solos en explicar la comisión de un delito. Evidentemente, a nivel biológico, aún no está escrito que realmente quien tenga una sobreexpresión de un gen pueda llevarlo a este sentido. El hecho de advertir en muchos estudios a través del uso de las resonancias magnéticas, se ha comparado la actividad cerebral en criminales y se ha encontrado diferencias que puedan indicar una predisposición biológica a delinquir. Evidentemente hay apoyos que dicen que efectivamente ese patrón biológico juega un papel importante en el desarrollo de la conducta antisocial, pero también es verdad que existen personas quienes no lo cometen y logran hacer consciente esa necesidad de violencia. Que si bien es cierto que han padecido y han sufrido muchos estragos sociales dentro de su familia, dentro de su pareja, en su relación, evidentemente, ¿qué está sucediendo a través de este punto que nos está llevando a interactuar de una forma violenta, sea por moda, sea por conductas antisociales aprendidas en nuestro entorno, o si realmente exista esa influencia genética para poder concebir una conducta antisocial y no plenamente justificarla como un acto delictivo, sino una influencia a través de la sobreexpresión de proteínas que me hacen que desarrolle una necesidad de ser violento. La siguiente noticia. De tal manera, si nos vamos adentrando ya al tema más importante, ya en base a todos estos antecedentes que hemos analizado, podemos hacernos N cantidad de preguntas. Ponemos aquí algunos ejemplos, porque si no, no alcanzaríamos a terminar. Sin embargo, decimos, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿un gen es el responsable de la conducta criminal? Ese es el pago de los 60,000 pesos, ¿no? O sea, el hablar y definir si realmente un solo gen puede definirse como el activador de la necesidad de cometer un acto ilícito. Y pues obviamente decimos que no es necesario un solo gen, o más bien un solo gen no es el causante de esa conducta violenta, pero si nosotros hacemos el acúmulo de la diferente expresión de los diferentes genes que me producen diferentes proteínas excitadoras, entonces sí podemos decir que existe una disposición biológica para ejercer conductas criminales. Fíjense bien, es una disposición biológica de la misma manera que hablamos una conducta antisocial basada en los aspectos psicosociales que hemos tenido y que hemos vivido a través del paso de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿qué tan fuerte puede ser el que hayamos vivido una conducta antisocial en base a la violencia y que realmente tenga un efecto comparativo con el porcentaje de expresión de estas proteínas que también me den esa disposición biológica para poder justificar y decir que a través de mis genes, a través de mi conformación de proteínas, yo realmente tengo capacidad de delictir? Yo realmente tengo capacidad de conducir una conducta criminal. Y entonces volvemos a los casos que se han analizado de asesinos seriales y decimos, ¿por qué esa necesidad no es constante? ¿Por qué esa necesidad no es diaria? ¿Por qué esa necesidad se convierte en una necesidad de cada mes, cada 2 meses salir a delictir? ¿Qué pasa en esos periodos si a través, ponemos el ejemplo de un caso de una persona en su ciclo menstrual, en el caso femenino, cada mes se presenta este fenómeno biológico de la menstruación? La pregunta es, ¿realmente cada determinado tiempo existe la expresión de estos genes, o más bien dicho, la sobreexpresión de estos genes que me formen esta cantidad de proteínas, que me estimulen la excitación para que surja esa necesidad
de salir a delinquir? Esas son las preguntas que hoy en día no tenemos respuesta, pero que sin lugar a duda la expresión de estas proteínas nos está haciendo aceptar esta nueva teoría, que esta disposición biológica efectivamente tiene una influencia sobre las conductas delictivas. Si nosotros hablamos con la siguiente pregunta y decimos la influencia de la herencia extraña, que todos los crímenes son genéticamente determinados, híjole, aquí hablamos nuevamente de esos efectos sumatorios y factoriales en interacción con el entorno. Es decir, sí existen estímulos del entorno que me hacen a mí como ser biológico reaccionar hacia esas conductas. ¿A través de qué voy a reaccionar? Pues obviamente a través de la sobreexpresión de mis genes que me van a hacer la estimulación de esas proteínas o neurotransmisores que me van a llevar a tener la necesidad de reaccionar o de verdad cometer ese acto ilícito. La investigación genética puede explicar por qué algunos individuos específicos cometen crímenes. Pues hasta ahorita no. Hasta ahorita no lo podemos decir, no podemos establecer realmente un patrón de herencia que nos diga que efectivamente si mi papá mató, yo voy a matar. Eso no está bien estudiado. No se puede establecer una conducta antisocial de un individuo solamente porque sea hijo de alguna persona que sí realmente cometió un acto ilícito. Lo que sí podemos ser partícipe y quedarnos con un punto de importancia en torno a la conducta del papá es lo que marca ese entorno comentado en el punto anterior como efectos sumatorios y factoriales que sí me pueden ayudar a conocer el camino erróneo que ya en algún momento uno de mis familiares cometió. Pero no, definitivamente no es posible hasta el día de hoy establecer un patrón de herencia en este sentido. Y tampoco lo existen muchas enfermedades. Si bien hablamos nosotros de la diabetes, por ejemplo, no tenemos plena seguridad de que realmente se hereda la diabetes. Pero sí tenemos mayor seguridad en decir que si mi mamá es diabética, pero todos los domingos me llevaba a comer tacos al puesto de la esquina, mi mamá ya murió, pero yo sigo yendo a comer tacos en la esquina, entonces estoy sumando esos efectos factoriales que sí me van a influir sobre el que yo llegue a desarrollar diabetes. Para este caso que hablamos en cuestión criminal, pues son factores que también van a sumar, que también van a marcar cierto camino hacia las conductas que hoy en día, pues obviamente no entendemos. Y por último decimos, ¿el crimen es genéticamente determinado? Bueno, si nosotros nos vamos a la parte de identificación humana, sí lo podemos determinar. Pero si nosotros nos vamos a qué sucedió en esa mente criminal para poder cometer un acto ilícito, en ese momento, a este momento no lo podemos determinar. Si vemos sobreexpresión de serotonina, si vemos sobreexpresión de cortisol, sabemos que es una persona que puede desarrollar conductas aberrantes, conductas violencias, pero no es suficiente como para hoy en día poder determinar que eso fue lo que causó el que cometiera un acto ilícito o que esté desarrollando constantemente conductas de tipo antisocial. ¿Sí? La siguiente. Entonces, si nos vamos ya a la parte de los genes que hoy en día se han estudiado y se han pensado que pudiese tener una relación con la parte de desarrollar una conducta criminal, uno de ellos, pues obviamente es el gen MAO, ¿sí? Este gen MAO, pues se va a presentar esas mutaciones, que es de los que más se ha presentado, es decir, se agarró un grupo de criminales con efecto criminal sobre el mismo caso, se empezó a estudiar, ¿sí? Esto se hizo en el 2002 por Gilead, y entonces ellos determinan, dicen, bueno, existe una mutación aproximadamente en el octavo exón. El octavo exón produce esta proteína, ¿sí? La cual sí está básicamente expresado en el cromosoma X. Aquí lo podemos ver, el cromosoma X. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos nosotros que biológicamente heredamos el 50% de información materna y el 50% de información paterna, y que para el caso de los varones, porque esto además se presenta más en varones, podemos hablar y decir
que realmente existe esta mutación en el cromosoma X. Y si es así, entonces estamos hablando que este gen lo heredamos del linaje materno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ello? Recordemos que el hombre pone su cromosoma Y. Sin embargo, la mujer, al tener 2X, nos va a dar un cromosoma X. En ese cromosoma X es donde viene contenida esta información genética, en donde hay un cambio de este triplete de citosina, adenina, guanina, se cambia por timina, adenina, guanina. Es decir, aquí existe una mutación de una citosina por una timina, lo cual básicamente, ¿qué va a suceder en este punto? Va a cambiar esta secuencia génica a través de, si lo vemos en esta otra imagen, ¿me la pasa la siguiente? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros hablamos de citosina, adenina, guanina, citosina, adenina, guanina? Esto está codificando para una glicina, ¿sí? Para una glicina. Pero si nosotros vemos a qué se cambia, que es timina, adenina, guanina, es decir, se va a convertir en un uracilo, adenina, guanina, entonces tenemos un codón de paro. ¿Qué quiere decir esto? Traducido al fenómeno biológico. Lo que está dicho en este punto es que en ese momento la síntesis de esa proteína es detenida. ¿Me regresa la anterior, Mati? La proteína, si nosotros hablamos de citosina, adenina, guanina por timina, adenina, guanina, este punto me está indicando que la primera codifica para una glicina, mientras que la segunda me está codificando para un codón de paro. Cuando eso sucede, quiere decir que la proteína queda incompleta, por lo tanto no estoy produciendo la proteína con la calidad necesaria para que desarrolle las funciones. Si nosotros hablamos de ello, entonces decimos y pensamos que probablemente ese acortamiento de esa región génica que me lleva a la traducción de proteínas puede estar implicada entonces en que desarrollen esas conductas de violencia. Sin embargo, si este mismo gen nosotros lo analizamos en las hembras, nos damos cuenta que en las hembras básicamente no están asociados a la violencia. Entonces, este tipo de mutaciones es característico más de los varones que de las mujeres, a pesar de que esa información genética la heredamos de las mujeres, ¿sí? Entonces, ese es un punto bastante importante donde tenemos que tomar en cuenta esto que sucede, porque definitivamente ahí podemos encontrar respuesta de por qué las cárceles en términos de violencia están más llenas de varones que de mujeres. ¿Sí? La siguiente, Mati, por favor. Bien. Entonces, bueno, pues decimos que una vez que entendamos cómo se da esa información genética a través de la expresión génica, la pregunta es, ¿qué tienen todos estos individuos que han cometido actos ilícitos y que realmente no los entendemos? Entonces, a pesar de que íbamos muy bien al conocimiento de la diferente expresión de diferentes genes con diferentes conductas, la pregunta se va traspolando hacia otro punto. ¿Y cuál es la pregunta que no tiene respuesta o que hoy en día se está encontrando? Es el decir, bueno, a ver, ok, si un individuo tiene una información genética y es hermano de otro que tiene una información genética diferente, aún viniendo de los mismos progenitores, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué uno es criminal y el otro no? ¿Sí? Entonces, nos vemos obligados a entender que son diferentes secuencias génicas, que son diferentes heredabilidades de diferentes genes, y por lo tanto la expresión de sus proteínas no esperaríamos que fueran iguales. Pero, ¿qué sucede cuando los estudios se pasan a gemelos que son idénticos? Se supone que es la misma secuencia génica, se supone que si existe una mutación puntual, ambos la tienen, que ambos tienen la misma codificación del DNA para producir la misma cantidad de proteínas y que casi esperaríamos que si ese individuo tiene un nivel de serotonina de 40, su hermano gemelo idéntico debería de tener también 40 unidades de serotonina en sangre. ¿Por qué? Porque su secuencia génica es idéntica. Sin embargo, ahí es donde viene la duda y es donde viene el ruido a través de la expresión génica de decir,
por qué un gemelo sí tiene capacidad de delinquir, mientras que el otro es muy tranquilo y no lo presenta. Entonces ahí es donde empezamos a tener esas discrepancias y quita esa credibilidad a través de la expresión génica de que se puedan manifestar las conductas criminales. Porque nosotros esperaríamos que si el gemelo A mató al pollo A, el gemelo B tendría obligatoriamente que matar al pollo B. Pero no es así y no está sucediendo. Entonces ahí pierde fuerza la parte de genética criminal al tender a explicar qué es lo que está sucediendo en esas secuencias que en teoría son idénticas. En teoría no debería de haber variabilidad en esa expresión. Sin embargo, sí lo hay. Viven en un mismo entorno, viven con los mismos padres, viven las mismas experiencias, van a la misma escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace diferente a que uno sí tenga conducta delictiva y el otro definitivamente no la presenta? ¿Sí? Ese es el interrogante mayor porque aún no lo hemos encontrado. Así es. Entonces, ¿qué sucede a través así como hablamos del gen MAO, hablamos del gen de catecol o metiltransferasa, el cual este gen se ha encontrado en muchísimos casos en personas que presentan esquizofrenia. Estas personas que presentan esquizofrenia tienen una sobreexpresión de este gen, el cual, si nosotros hablamos que el gen COM inactiva la noradrenalina y la dopamina, obviamente tienen muy hiperactiva la actividad de las enzimas, aunque sean bastante menor expresadas. Sin embargo, en este artículo se encuentra que el 64% son personas violentas. Recordemos que estos estudios se están haciendo en personas que ya han cometido un acto ilícito. Entonces, al igual que la secuencia génica del otro individuo, ahí tenemos la imagen en la parte derecha, inferior derecha, donde vienen las mutaciones que se presentan en estos individuos que realmente han cometido este tipo de actos ilícitos. Y va dirigido básicamente, pues obviamente a esas catecolaminas, como el caso de la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, que básicamente presentan variabilidad génica en su estructura genética, los cuales están llevando a que desarrollen esta patología, en este caso, esta esquizofrenia. Que si bien es cierto, hoy en día todavía no se usa para diagnóstico, se sabe que las personas que presentan estas mutaciones en los genes que codifican para la conformación de estas catecolaminas van a tener esas repercusiones esquizofrénicas y por lo tanto conductas mucho más violentas. ¿Sí? Este es otro de los genes que más se ha estudiado para poder explicar si realmente la genética o la sobreexpresión de genes tiene una influencia directa sobre la conducta antisocial de personas que ya están presas o que ya cometieron algunos actos ilícitos. ¿Sí? La siguiente. De tal manera que si nosotros hablamos de esta no se alcanza a ver muy bien, pero vemos aquí la importancia del gen que codifica para las catecolaminas y también el gen que codifica para una enzima que me va a permitir el conformar perfectamente esas catecolaminas. Vimos el gen IMAO y vimos el gen COM, los cuales sí están influenciando en la conformación de las diferentes estructuras químicas que me van a conformar las diferentes hormonas que tienen influencia sobre el desarrollo de situaciones patológicas que me llevan a conductas criminales. De repente yo veo al niño que agarra y estruja muy feo al gato. Sin embargo, el hermanito o el hermano gemelo lo abraza y lo acaricia. Entonces, ¿qué hay en el cerebro de cada uno de ellos que se esté sobreexpresando o que se esté inhibiendo para tener conductas totalmente diferentes? ¿Sí? El primer punto es encontrar esa correlación que existen sobre esa sobreexpresión de estos genes y que me van a afectar las diferentes hormonas que sí van a tener influencia sobre mi actividad cerebral. Tal es el caso del COM que se está presentando, ¿no? Que es un activador de catecolaminas, principalmente, ya lo dijimos, adrenalina, noradrenalina, dopamina, epinefrina. La siguiente. Bueno, creo que con esta damos por concluido la parte del análisis.
si bien es cierto que existe evidencia de que pueda tener conductas antisociales, no está plenamente definido ni estudiado, con eso nos quedamos, pero cada vez estamos avanzando. Yo creo que existen más de 1000 genes que puedan tener influencia sobre este tipo de conductas y yo pienso que en un futuro sí podemos estratificar el grado de violencia que presenta cada una de las personas a través del estudio de su expresión de las diferentes proteínas que puedan definirme esas conductas totalmente antisociales. ¿Alguna duda que tengan? Con gusto estamos para resolver. No sé si quieren hacer uso de la palabra a alguna persona o le doy lectura aquí a algunas preguntas, doctor. El maestro Carlos Ávila. Permítame un segundo, maestro. Sí, adelante, maestro. Ok, ya puedo. Bueno, el tema súper interesante, ¿verdad? Y hay una cuestión ahí que me interesa o que sería importante, que es como la prevención, ¿verdad? Se podría, digamos, nuestros países, como país, como ente gubernamental, como Estado, se podría desarrollar una política criminal con base a la genética, a este tipo de estudio para la prevención, casualmente, para la prevención del delito. Bien, doctor. Mire, yo creo que vamos avanzando constantemente. Por ahora, yo creo que sí sería importante. Hay que tomar en cuenta que generalmente el delito se comete y a pocas personas se les encuentra en fragancia. A pocas personas se les encuentra en el momento de cometer el acto ilícito. Por lo tanto, cuando ellos ya se les detiene, su síntesis proteica en estos casos ya bajó. No están en el estado de excitación que estuvieron en el momento que cometieron el acto ilícito. Sin embargo, si nosotros tuviésemos la oportunidad de identificar o cuantificar por lo menos la sobreexpresión de este gen, pues obviamente nos permitiría el poder estratificar el grado de conducta criminal que pudiera tener esto. Yo creo que en un futuro pues vamos a ir avanzando. Si bien es cierto que hoy en día ya podemos tener un perfil genético para una persona desaparecida, no me extrañaría que en 5 o 10 años podamos estar midiendo los niveles de sobreexpresión de estos genes que pudieran tener efecto en la conducta criminal de cualquiera de las personas que cometan estos actos ilícitos. ¿Sí? Sería muy buena oportunidad que lo tuviésemos ya como un patrón de escrutinio para no solamente para poder identificar si realmente lo hizo con esa alevosía y ventaja al cometer el acto ilícito o realmente existen patrones genéticos que estén alterando la conducta, que ya no se convierte en una conducta tan antisocial, sino un efecto de la sobreexpresión de estas proteínas que te hacen tener, entonces sí, una alteración totalmente de tipo fisiológica o incluso algún daño de tipo neuronal. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gusto en conocerlo. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra, sino para darle lectura a algunas preguntas? Bueno, en lo que se animan, voy a comentar las preguntas. Dice, ¿un niño producto de una violación es un delincuente potencial? Me preocupa porque mi nieto fue producto de una violación. ¿Cómo puedo evitar que caiga en eso? Bien, acordémonos según lo que hablamos, que existen muchos factores ambientales o con factores traumáticos que se han vivido, y esto va a depender, pues de alguna manera, del peritaje que expidió el psicólogo, precisamente para determinar el grado de daño psicoemocional que el individuo sufrió. ¿Sí? Si nosotros hablamos de que esos factores predisponentes para desarrollar conductas criminales puedan estar influenciando a este niñito, pues evidentemente yo creo que aquí hay que tomar primero conducta con esta parte psicoemocional. Sin embargo, pues sí sabemos que son de alguna forma factores predisponentes que van sumando para cometer alguna situación. Evidentemente no siempre hablamos de actos delictivos. Hablamos también de la pérdida de la autoestima, hablamos también
de la incapacidad de relacionarse. Entonces yo creo que ellos como padres, como abuelos, como personas cercanas a este individuo, tienen que estar bastante cercanos a él para poder identificar cualquier conducta que se vaya saliendo de lo que conocemos nosotros como conducta normal, ¿no? O como conducta totalmente sana. Entonces yo creo que ahí sí es responsabilidad de ellos el que si ya él vivió un acto de ese tipo, darle esa ayuda, esa atención para evitar que ese factor psicosocial influya en su estructura neuronal. Gracias, doctor. Dice, ¿nos podría ahondar un poquito más? Se dice que los psicópatas traen una simetría cerebral. Aparte de esto, ¿traen también el gen de la maldad? Bien, ahí habría que revisarlo, ¿no? Acordemos que esos genes son genes que se han estudiado precisamente en personas criminales. Si nosotros hablamos nosotros a través de la estructura, muchas ocasiones a nivel de estructura biológica no hay cambios, pero a nivel de estructura, de expresión de estas proteínas, sí lo tienen activo. Entonces, el poder identificar si realmente presentan genes de la maldad es identificar si existen esta sobreexpresión de neurotransmisores y de algunas hormonas que te acentúan este tipo de conductas, ¿no? Existen hormonas que te sobreexaltan, como es el caso del cortisol. Existen neurotransmisores que te sobreexaltan también, como el caso de la serotonina, o cuando lo tienes bajo los niveles de serotonina o de cortisol, evidentemente te dan el otro punto. Una persona totalmente depresiva, totalmente antisocial, totalmente incapaz de interactuar con su entorno. Entonces yo creo que no es una regla general, hay que analizar el patrón de forma individual para poder determinar en qué estadio puede estar presente, si tiene más influencia psicosocial o si tiene también una influencia sobre expresión de algunos de los neurotransmisores, que ese también es información importante. Gracias, doctor. Dice, ¿cómo se puede, cómo se puede detectar, combatir y en qué este gen y en qué edad se desarrolla en el individuo? Mire, yo creo que no hay una edad en particular. Vamos desarrollando conductas de acuerdo a nuestro desarrollo neuronal. Obviamente, un niño que tiene 4 años, 3 años, no va a pensar en matar a un compañerito, ¿no? Pero sí agredirlo. Si nosotros ya detectamos conductas de tipo antisociales o de agresividad, yo creo que son puntos importantes para poder hacer un estudio que se llama perfil de catecolaminas, o podemos cuantificar los niveles hormonales, sobre todo de cortisol y derivados, que me permitan entonces determinar el estadio biológico de aquellos patrones que me puedan llevar a esa conducta. Entonces, sí tenemos la oportunidad de hacerlo, sí existen las técnicas para poder monitorear estos neurotransmisores y tener un patrón mucho más cercano a lo que estamos viendo. Sin embargo, la conducta cotidiana de nuestros seres queridos, pues obviamente nos va dando ese patrón para determinar qué es lo que está pasando. No es normal que un niño me estén llamando constantemente de la escuelita para informarme que agredió a sus compañeros o que sobre todo eso, ¿no? Patrones de agresividad constantemente. Si eso sucede y su entorno familiar se considera sano, entonces algo puede haber en ese cerebro que lo está sobreestimulando. Y yo creo que es candidato para estudiar. Gracias, doctor. Hay otra que dice, en el maltrato infantil, dicen que todas las personas que sufren maltrato infantil tienen disposición biológica para desarrollar una agresión y convertirse en un asesino serial por lo regular. ¿Este gen lo tiene la persona que sufre el maltrato o la persona que es maltratadora? Miren, yo quiero que aquí entendamos dos puntos bastante importantes. Una cosa es que nosotros, esos factores psicosociales que hemos estado presentando y que hemos estado viviendo, nos ha ido llevando a poder desarrollar una sobreexpresión de estos genes, sobre todo de la expresión y la conformación de las proteínas, y que estemos acostumbrados a estar produciendo demasiado cortisol, por ejemplo. Y otra cosa muy diferente es que tengamos las mutaciones de estos dos genes, al menos de los que hablamos, y que estén sobreexpresados ya para la producción. Porque si nosotros tenemos la mutación de estos genes,
desde que nacimos, tenemos esa capacidad de estar sobreexpresando esos genes. Sin embargo, si nosotros lo que estamos ocurriendo y viviendo constantemente, lo estamos aprendiendo, ¿sí? A través de golpes, a través de gritos, a través de insultos, evidentemente estos niños están desarrollando la capacidad de estar estimulando a su cuerpo para la conformación de estas neurotransmisores o proteínas que lo llevan a desarrollar conductas violentas. Pero son dos factores totalmente diferentes. Uno es el factor genético por sobreexpresión de neurotransmisores y otra cosa es que los efectos psicosociales y de mi entorno me estén llevando a que esté sobreproduciendo estos neurotransmisores o estas hormonas. ¿Sí? Entonces son dos vías los cuales me van llevando a poder desarrollar estas conductas. Sí, efectivamente, los factores psicosociales son los que más se han estado estudiando y los que más se representan a través del transcurso de la sociedad, donde sabemos que existe esa influencia directa para desarrollar a un futuro conductas antisociales. Pero si nosotros estudiamos a estos niños que presentan esa sobreexpresión, probablemente encontremos un camino paralelo a lo que está sucediendo con muchos de ellos. ¿Sí? Porque también es cierto que existen niños muy violentos que su entorno social es demasiado sano. Y probablemente ahí es donde la teoría de la genética criminal podría tomar fuerza. Gracias, doctor. Bueno, creo que esto ya no nos comentó, pero la hicieron. ¿Qué es el gen MAOA y quién lo trae? ¿El hombre o la mujer? ¿Cómo se desarrolla y cómo se puede evitar que se desarrolle? Bien, mire, todos estos genes los traemos todos los tenemos. Son genes constitutivos, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como genes constitutivos, es decir, tienen una función primordial en nuestro cuerpo. Sin embargo, ¿qué va a suceder cuando ese gen en su secuencia génica se muta y cambia una par de base por otra? Por consiguiente, va a traducir una proteína totalmente diferente, la cual se puede llegar a sobreexpresar y entonces hacer que desarrolle esas conductas antisociales. Sin embargo, partimos desde el inicio y el inicio es de que todos contenemos estos genes. El hecho que hayamos sufrido una mutación y nos lleve a la sobreexpresión de ciertos neurotransmisores, es ahí donde se encuentra el problema. Pero realmente todos tenemos ese gen constitutivo. Que nos haya tocado sano o nos haya tocado dañado, ahí es el punto en donde se tiene que investigar. Y es el punto donde la genética criminal, pues obviamente va a tomar su oportunidad de esclarecer muchísimas cuestiones, no solamente en los adultos, sino también en los niños. ¿Cuántos casos no hemos visto en Estados Unidos que llegan y pues con las pistolas matan al resto de los compañeritos? ¿Sí? La pregunta es, ¿ese niño realmente vivía en un ambiente de tipo traumático que lo llevó a desarrollar una conducta antisocial o realmente tiene activo alguno de estos genes que lo haya tomado en ese momento de desesperación y sobreexcitación para cometer este acto ilícito? ¿Sí? Es ahí donde se tiene que complementar el perfil, tanto los factores sociales como los factores psicobiológicos que te lleven a cometer este acto. Gracias, doctor. Hay otra persona que nos pregunta, dice, en los desafíos que se generan en las redes sociales, se maneja una carencia y una necesidad. ¿Se puede visualizar ahí el gen de la maldad, del que los hace o el del que los impone? A ver, Mati, se me cortó un poquito, ¿me lo repite? Sí, dice que en los desafíos de las redes sociales se maneja una necesidad, bueno, una carencia y una necesidad, que si puede existir ahí el gen del mal en la persona que los hace los desafíos o en la que los impone los desafíos. Mire, volvemos a lo mismo. Realmente todos somos portadores de los genes. Aquí lo que cabe es el analizar si realmente existen esas mutaciones. Sin embargo, estos estatus ahorita en donde nos hemos aislado del mundo a través del uso de las redes sociales, ahí es el punto importante en donde realmente está sumando factores predisponentes para poder desarrollar una conducta antisocial. El hecho de sentarte frente a la computadora y pasar 10 horas no implica que tu gen que ya está mutado te vaya a restablecer o viceversa.
que si el gen no está mutado, tú vayas a desarrollar una mutación por estar sentado en estas redes sociales. Lo que sí es importante es que va a sumar factores psicosociales de conductas bastante aberrantes, como es el caso del aislamiento, como es el caso de la introspección nula, en donde se va a ver embebido en situaciones que no van a ser favorables para una conducta sana, ¿sí? Recordemos que el ser humano, pues obviamente tiene necesidad de interacción. Cuando ya lo estás inhibiendo por cambiarlo bajo un aislamiento, como es el caso del uso excesivo de las redes sociales, evidentemente ya estamos hablando de una conducta psicoemocional que va a sumar en algún momento a desarrollar otras conductas más allá de lo que es permitido, hablemoslo, socialmente. Gracias, doctor. Y hay otra persona que nos dice que ella estudia criminología y que en alguna ocasión ella habló de la genética criminal, pero que le dijeron que esta no era considerada una ciencia. A ella le preocupó este punto y quiere saber también por qué los criminales se excitan al matar y por qué tienden a oler a sus víctimas. Bien, la primera pregunta que lo que ella vio, lo que ella le explicaron sobre la genética criminal, en realidad genética criminal como ciencia no está definido. Sabemos que la genética es una ciencia. Y si nosotros hablamos de la genética forense, poco a poco, a través del paso del tiempo, fue tomando fuerza como una ciencia. Entonces, hoy en día sabemos que la genética como tal es una ciencia. La proteómica como tal es una ciencia. Si nosotros hacemos uso de la genética, creo que es de las ciencias más viejas, y si hacemos uso de la proteómica, que es de las nuevas, y formamos un nuevo concepto aplicado a las ciencias forenses y conformamos lo que llamamos genética criminal, yo creo que estamos hablando de un concepto válido para adoptarlo como término científico, ¿sí? Sin embargo, repito, como tal, genética criminal, no existe una ciencia que se llame así. Pero si partimos a través de dónde proviene ese nombre bonito para usarlo en las ciencias forenses, yo creo que tiene un fundamento científico bastante importante. De dos ciencias que están, por más que decirlo, terriblemente estudiadas, ¿sí? Y la segunda pregunta, a ver, ayúdenme a repetirla. Sí, que por qué los criminales les excita matar y oler a sus víctimas. Bien. Generalmente cuando, como todos, ¿no? O sea, cuando nosotros logramos un triunfo o tenemos un triunfo, esperamos el reconocimiento. Entonces, la capacidad que va a desarrollar cualquier criminal para haber coronado su hecho es válido en cualquier situación. Habrá quien lo duela, habrá quien los abrace, habrá que incluso tenga relaciones sexuales después de haberlos matado, y eso va a depender a la falacia, va a depender a las conductas que se tengan, o incluso puede llegar a depender de la sobreexpresión de esas proteínas, la necesidad que les confiera el tener esa sobreexpresión, ¿sí? Habrá quien le dé sueño y se quiera dormir al lado de él, habrá quien inmediatamente siente el sentimiento de culpa. Todas esas emociones post-exposición al acto delictivo no las podemos determinar, sino simplemente son parte de las conductas intrínsecas ya de cada pues criminal que vaya a presentar, ¿sí? Son falacias muy, muy propias, ya son estigmas muy propios de cada uno de ellos, el cual pues van definiendo probablemente, si tuviésemos miles de casos con ese tipo de conductas, probablemente ya se pudiese estudiar de mejor manera. Pero el tener uno o dos casos que los huelen, uno o dos casos que tienen sexo con ellos, pues evidentemente no podemos estudiar realmente un patrón de conducta o definir o estratificar el caso por uno o dos actos aislados. Gracias, doctor. Y nos dice, nos comentan, en cuanto a la idea de los gemelos, ¿no será que en la sabiduría misma de la naturaleza se necesita un equilibrio de energías? Por eso uno estruja y el otro acaricia. ¿Cuestiones cuánticas? Mire, no soy muy experto en la parte esotérica, pero sí soy probablemente, creo en esa parte
del sentido del equilibrio de la humanidad, ¿no? Entonces, no sabría contestar esta pregunta, pero sí me baso en la genética, pues esperaríamos que la conducta de uno sea exactamente igual que la otra, ¿sí? Porque hay patrones en donde decimos, bueno, les gusta a ambos el queso con, una, con un gran gusto, y ambos gemelos dicen de repente, no me gusta tomar vino. Entonces, el hecho de pensar que está basado el gusto a través de la expresión de su secuencia génica, no me atrevería a decir que realmente vayamos por esa parte de balance de energía, ¿no? Perdón, pero eso sí creo que no podría contestar. Gracias, doctor. Y por último nos ponen que si nos puede decir cuál es la diferencia entre el estrés y el diestrés y cómo podemos manejar de mejor manera el cortisol, la subida del cortisol. Bien, si hablamos nosotros no todos tenemos cierto grado de estrés, constantemente lo estamos manejando y constantemente hemos ido aprendido y siendo capaz de poder controlarlo, ¿no? A través de terapias holísticas, a través de ejercicio, a través del uso incluso de medicamentos. Sin embargo, esa parte de estrés, el cual no logramos controlar, porque es esa parte, ese aspecto negativo del estrés, ¿sí? Hay personas que funcionan muy bien bajo presión y trabajan mucho mejor bajo presión, pero no logran tener disturbios negativos a través de ese grado de estrés, ¿sí? Sin embargo, hay personas que sí a través del estrés desarrollan colitis, desarrollan gastritis, etcétera. Entonces yo creo que esa es parte muy, muy personal de cómo se puede regular y se puede analizar. Generalmente el caso de las habilidades que tienes tú para controlar tu grado de estrés y la producción de ese nivel de cortisol, pues obviamente tampoco lo podemos definir. Habrá personas que tienen un estrés mucho más fuerte y el nivel de cortisol no logra superar los 300 miligramos, por ejemplo. Mientras que otros, con un simple susto, ya tienen 600 miligramos de cortisol. Entonces yo creo que eso depende mucho, obviamente, de la capacidad de cada uno de los individuos de poder controlar y regular su estrés. Habrá quienes se bloquean por un nivel considerable de cortisol y habrá quien empiecen a somatizar incluso con niveles muy por arriba, ligeramente por arriba del nivel normal, pero ya tienen un grado de somatización, sintiendo incluso perjuicios en su salud. Entonces, yo creo que eso va a depender de la capacidad que tengamos para lidiar con nuestra propia producción. Gracias, doctor. Pues yo creo que el día de hoy se tocó este tema que es interesante. A lo mejor de repente hay términos que no nos van a quedar muy claros. Finalmente no estamos muy metidos en toda esta área como la que usted maneja, pero sí nos queda un caminito por querer seguir aprendiendo y sobre todo por ir empapándonos en estos temas que todo tiene que ver, ¿no? Estamos dicen que no hay que ver nada más el árbol, sino hay que ver el bosque. Y bueno, el hecho de que ustedes nos traigan este tipo de temas a este espacio, pues nos permite saber que no nada más es un árbol, sino que hay un sinfín de árboles con información de la que no nos imaginamos. Exactamente, exactamente, Mati. Y yo creo que aquí lo importante no es definir si mi área o el área B o la Z juega mayor o menor importancia en el esclarecimiento del acto delictivo, sino tener bien claro que todo el estudio de cualquier fenómeno que se presente a nivel social o biológico es la sumatoria de cada una de las especializaciones que se van aportando. Cada uno aporta un granito, probablemente en algún caso alguien lleve un grano de arena, otro lleve una piedra y otro lleve una montaña, ¿no? Pero cada uno juega un papel importante y evidentemente ahí es donde tenemos que tener esa humildad de con gusto llegar con nuestro granito de arena, sea pequeño o grande, no importa, sino sumar en ese sentido.
ante términos delictivos, ante términos criminalísticos, evidentemente todo suma. Y aquí lo importante es no restar. Siempre, siempre sumar para esclarecer el caso, ¿no? Entonces, aunque sean ciencias bastante nuevas, evidentemente son ciencias que nos van a ayudar a sumar ese esclarecimiento, que probablemente hoy para 2023 no tenga tanta relevancia ni tanta importancia. Pero lo que sí les puedo decir es que así empezamos con el estudio del ADN para uso de identificación humana. Y así como el caso de Chikatilo, de los asesinos seriales, que se nos fue por no entender bien un grupo sanguíneo y no entender que podría haber variabilidad genética para que en el semen se expresara un grupo sanguíneo diferente y se le dejó ir, se le dejó libre. Así creo que por esas ignorancias que va siendo parte de la evolución de la ciencia, así vamos aprendiendo todo. Y yo creo que eso es lo importante, que todos sumemos, que todos aprendamos de todos y que humildemente cuando no sepamos algo podamos pedir ayuda para consultar. Nadie, aún siendo los más expertos en las ciencias forenses, somos capaces de poder definir un tema al 100%. Entonces, lo más importante es saber dónde buscar, saber con quién contar y tener un grupo, como lo estamos haciendo hoy en día, para podernos transmitir esas experiencias, para podernos intercalar las informaciones con las cuales el grado de experticia de uno u otro de los compañeros pueda ayudar y aportar en ese esclarecimiento. Que hoy en día, pues obviamente es terriblemente necesario. Y repito, así como la genética forense para el 2007, que nosotros empezamos a hacer genética forense, jugaba un papel importante y no era al alcance de todos. Hoy en día creo que el mayor porcentaje de la población sabe y entiende lo que es una prueba de ADN. Entonces yo creo que así poco a poco los términos van llegando a nuestra mente, a nuestra cotidianidad, y de esa manera nosotros vamos sumando ese conocimiento para tener más esclarecido lo que está bajo nuestra función de esclarecer actos ilícitos. Sí, yo creo que lo que acaba de mencionar usted es sumamente importante porque si bien es cierto que hace muchos años nada más se hablaba de el derecho penal y pensábamos que el derecho penal era todo, y cuando se fue haciendo este desmenuzamiento de qué era el derecho penal, de qué área se podía asir para precisamente poder no solamente identificar qué criminal era, sino que ahora ya vamos teniendo tantas herramientas que ahora ya se puede hacer la perfilación, el perfil y el contraperfil de un delincuente, ver cuáles son las características que tiene, no solamente a nivel biológico, sino psicológico, psiquiátrico y social, ¿no? Y esta gama que gracias a todos ustedes como expertos y sobre todo que se están siempre actualizando, pues a nosotros nos permite tener un poquito de claridad. A lo mejor no al 100%, porque obviamente son terminologías que uno apenas se va adentrando, pero que finalmente nos van permitiendo ya tenerlo como un marco referencial, ¿no? Si alguien nos llega a hablar de genética, bueno, como usted dice, ya sabemos que existe el ADN, la prueba de ADN, y antes no teníamos ni idea, ¿no? Pero bueno, es un avance continuo y sobre todo en este tipo de áreas que nos permite tener conciencia de que no podemos jugarle al llanero solitario. Aquí es el Claro. cúmulo de las experiencias, el manejo que tienen otros y como usted bien dice, ¿no? Aceptar que puedo hacerme de otras experiencias, de otros conocimientos que me pueden ayudar a tener un mejor resultado en el área que esté trabajando, ¿no? Y ahora ya lo podemos ver. Sí, dígame. Imagínese usted, por ejemplo, que un paciente, vamos a suponer lo que comentaba el doctor en su primera pregunta, vamos a suponer que en el laboratorio ya de criminalística contamos con la prueba de noradrenalina y que de repente a nuestro primer incidente tenga niveles de noradrenalina de 600 y que la mayoría de la población tenga 150. Se vuelve a cometer un acto ilícito y difícilmente o pocas personas están produciendo esa cantidad de noradrenalina. Entonces, eso hacemos un universo mucho más pequeño, con capacidad de poder en algún momento identificar, no solamente a nivel de DNA, con el uso de la genómica, sino a nivel de la expresión de proteínas, de hormonas, de neurotransmisores, mediante la proteómica que nos ayude a esclarecer en cantidad de actos. ¿Sí?
Y ese es el punto. Imaginemos que encontramos una muestra sanguínea, le medimos serotonina y tiene 500 de serotonina, cuando lo normal es hasta 150. Y resulta que por segunda ocasión encontramos y agarramos un delincuente que presenta niveles muy semejantes. Entonces, además de la presencia de la prueba de ADN, más la presencia de la expresión de esta serotonina, pues no va a haber duda de que él es el que cometió el acto ilícito. Entonces, hacia allá es donde queremos ir, a través de uso de un panel, de un perfil de expresión de catecolaminas, que nos ayude obviamente a determinar que ese individuo estuvo presente en la escena del crimen. Sí, claro, ahora ya no se van a poder excusar tan fácilmente como antes, ¿no? Que decían, no, yo no fui, y ahora se van de lo macro, se van a lo micro, y bueno, entre más pequeño, bueno, pues ahí tenemos estas ciencias que están avanzando cada vez más y que nos están enseñando, perdón, hasta lo milimétricamente una prueba que nos permita saber con certeza quién es ese causante de un delito. Doctor, Claro pues que a mí me dio mucho gusto el que hoy nos acompañara. Ojalá y en una próxima en un próximo conversatorio podamos tenerlo para que sigamos avanzando en este conocimiento y sobre todo el que podamos emplear de manera adecuada los términos, que es algo de lo que a nosotros en lo particular nos interesa, que de repente prostituimos mucho los términos y todo el mundo hablamos de con un término y bueno, sentimos que ya lo sabemos nada más por el hecho de mencionarlo. Ahora vemos que debemos tener no solamente el sustento, sino el soporte académico de investigación para poder hacer referencia a este tipo de planteamientos y de términos. Yo le agradezco mucho, doctor. No sé si quiera darnos alguna conclusión, que nos muestre también sus redes sociales donde lo pueden seguir para que las personas que quieran adentrarse en esto, sobre todo porque hay personas que están metidas en todo lo que es el ámbito de la criminología, la criminalística, en todas estas áreas que de alguna manera les permitan tener mayor información acerca de lo que es este campo de acción que maneja usted, doctor. Claro que sí, mire, estamos en Facebook como Carlos Alberto Rodarte. Estamos también otra página de Facebook del laboratorio, es Grupo Genómica Molecular de México. Cualquier duda y situación, pues por ahí nos pueden contactar. Evidentemente, con gusto, podemos hacerlo en este grupo, compartir la presentación. Nada más déjeme, Mati, ponerle ahí mis correos para poder estar en contacto con quien tenga nuevas preguntas o nuevos intereses, sobre todo en el ámbito de investigación, que se pueda dar esa asociación con este tipo de nuevas ciencias, ¿no? Y sobre todo, pues obviamente veámoslo como aprendizaje, veámoslo como capacidad de poder entender lo nuevo que está surgiendo a través del trato de la conducta criminal. Y evidentemente, pues no hay ciencia pequeña. Yo creo que si se trata de una ciencia, se trata de aprender, y al tratar de aprender es ampliar nuestro panorama para poder definir lo que nos puede ayudar a sumar en el esclarecimiento de los casos. Y sobre todo, bueno, tener esa humildad de que si no soy el experto en el área, por lo menos conocer a mi entorno para poderlo canalizar y que pueda obtener el mejor resultado para su caso correspondiente. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que nosotros podamos hacer esa red de profesionales en el área de ciencias criminales y que podamos entonces acercar el conocimiento al que no es experto, y los que somos expertos en un área seguramente seremos ignorantes de otra. Entonces, bienvenido el conocimiento, y yo creo que eso es lo más importante, con lo cual podemos cerrar esta sesión. ¿Sí? Le agradecer que realmente nos aprendemos de todo. Pues muchísimas gracias, doctor. Y como usted dice, bienvenido al conocimiento y bueno, pues todas las aportaciones nos van haciendo que crezcamos como seres humanos, como profesionistas, y ustedes como profesionales en sus áreas, pues que nos compartan el conocimiento, pues es algo muy, muy loable, sobre todo por la labor que ustedes tienen, el que se dan este espacio, bueno, pues para nosotros es de verdad muy gratificante y lo cual le agradezco de manera muy especial, doctor. Pues no me resta más que decirle muchas gracias, doctor, a nombre de todas estas instituciones del maestro Carlos Ávila. Creo que él da clase, entonces creo que ya se tuvo que retirar, pero le doy las gracias a nombre de todos para que nuevamente nos pueda hacer el favor en alguna otra ocasión de poder coincidir en tiempos y espacios para poder seguir
aprendiendo de esta área tan interesante y tan enigmática, diría yo, que es la genética criminal. Muchas gracias Claro a que sí. todos. Gracias, doctor. Y bueno, síganlo en las redes sociales para que tengan un acercamiento más al doctor. Saben que nuestros ponentes afortunadamente son muy abiertos y bueno, pues, siempre están dispuestos para seguir fomentando no solamente la cultura de la prevención, sino también de la intervención y de la atención. Y pues aportan con todo su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias, doctor. Y muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Muy Gracias. bueno. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Y bueno, voy a dejar de grabar.